Continuamos con nuestro análisis de las obras más relevantes de Stephen King. Hoy trataremos de el único libro de no ficción que he seleccionado para esta antología. Se titula Mientras escribo, On Writing, y como ya comentaba en el vídeo anterior, era la obra que estaba redactando cuando sufrió el accidente, el atropello, que casi le cuesta la vida en junio de 1999. Tras un mes y medio de hospitalización, consiguió retomar la escritura y el libro acabó saliendo a la luz un año más tarde, en octubre del año 2000. Seguido, casi a continuación, por una segunda parte titulado Secret Windows, que todavía no se ha traducido al castellano. Es una obra relativamente breve, teniendo en cuenta la extensión de Stephen King en sus novelas, aunque ya digo, al ser esto un relato de no ficción, puede permitirse ser más breve. De hecho, la mayor parte de sus 319 páginas, más que un manual de escritura, es una autobiografía limitada. En su primera y última parte, habla de sí mismo, de sus experiencias. La primera parte, titulada Curriculum Vitae, cuenta sus orígenes como escritor, desde su infancia hasta que empieza a publicar, haciendo un especial hincapié en los problemas personales que ha tenido. Gran parte de esto está comentado por mí en el primer vídeo de la serie, pero comentaré qué es lo que él destaca como importante en sus años de formación. Primero, pues su recuerdo más antiguo es cuando tiene apenas 3 años, en 1950, y le atacan un montón de avispas que habían anidado en el sótano de casa de su tío. De ahí extrajo el pasaje del Resplandor en que al niño Danny le atacan avispas. Luego, pues tras otra serie de anécdotas de su infancia, recuerda que él, aunque ya existía la televisión cuando nació, su casa no tuvo televisión hasta 1958, es decir, sus primeros 11 años de formación fueron exclusivamente literarios. Por eso dice que pertenece a la última generación de escritores norteamericanos que se ha formado literariamente y no televisivamente. Después relata cómo escribe sus primeros cuentos infantiles, habla de las revistas para las que escribió siendo adolescente, destacando niño y adolescente, incluida la de su hermano mayor, Dave Ragg, luego la Municipal Weekly Enterprise, en la cual hace referencia al director de dicha revista, la de Lisbon Falls. John Gould, el director, le corregía los artículos deportivos que él escribía, y en la página 62 de Mientras escribo, recuerda de memoria uno de los ejercicios de corrección de este hombre, de Gould, en el que destaca que hay que eliminar lo superfluo en todo relato. A pesar de lo extenso que él escribe, reconoce que debe eliminarse mucha paja, muchos datos innecesarios a la hora de llegar al lector. Luego relata sus años de trabajo en la famosa fábrica Worumbo, en la que se inspira para su primer relato vendido y publicado y luego destacado en antologías, que es el del último turno. Sus años de universidad, en la que conoce a la que será su esposa Tavi, y dedica, lógicamente, especial hincapié a los talleres literarios que se impartían por entonces, declarándose especialmente enemigo de la poesía sin ningún tipo de argumento. Es decir, lógicamente, finales de los 60, pues predominaban autores, sobre todo poetas de la nueva ola, en la que los versos no rimaban, no se sabía lo que el autor quería decir, una poesía muy abstracta. Esto ya a lo largo de sus novelas ha dejado caer algunos
algunas críticas hacia este tipo de literatura. Luego habla de sus problemas económicos cuando le cuesta encontrar trabajo o trabajo bien pagado, la ya mencionada inspiración para Carrie, que traté en el capítulo referente a esa novela, y concluye, eso sí, recordando la desgraciada muerte de su madre. La figura, lógicamente, la figura del padre estaba ausente, no hace mención a él porque les abandonó siendo el niño, pero la de su madre ha sido muy importante y le dedica bastante en esta introducción, y recuerda con tristeza cómo ella falleció en febrero de 1974, no diciembre de 1973 como dije erróneamente en el primero de los vídeos. En todo caso, unos meses antes de que se publicara la primera novela de Stephen King. También menciona sus años de alcoholismo y drogadicción. Se declara alcohólico desde 1966, desde que hizo un viaje de estudios a la capital de la nación, a Washington, y consigue dejarlo en el año 1986. 20 años de dependencia mayor o menor del alcohol, y por desgracia se unió en su última etapa de alcoholismo a la adicción a la cocaína y los medicamentos. A partir de 1985 hasta principios de los 90, en que, sin dar muchos detalles, explica que gracias al apoyo de su familia consiguió desintoxicarse. Ahí deja un poco aparcada la historia de su vida, porque también, teniendo en cuenta que la novela se publica en el año 2000, poco más podía añadir de los años 90. Naturalmente, su accidente casi mortal, mejor dicho, atropello casi mortal, que eso habla en el capítulo final de este libro que ya mencioné en el vídeo anterior. Se titula Vivir, es decir, animándose para seguir trabajando, escribiendo y, por supuesto, viviendo. El resto del libro, que es para quien ya conozca la biografía de Stephen King, pues lo más importante es la parte central, cómo aconseja él pasarse a la escritura creativa. Bueno, hay un breve artículo de 4 páginas que se llama ¿Qué es escribir?, que habla exclusivamente de la comunicación entre escritor y lector. Después hay otro que se titula Caja de herramientas, ya que según él las herramientas del escritor son el vocabulario, la gramática, los párrafos y las frases. Pone diversos ejemplos de autores famosos en inglés sobre cómo utilizan el vocabulario y la gramática, recomendando especialmente evitar la voz pasiva y los adverbios. Ya sabéis, los que acaban en mente. Después, quizá sin duda, el apartado más extenso se titula Escribir, que habla nada menos que de 10 partes, 13, perdón. Tiene 13 partes en los que se dedica a analizar el proceso de escritura. La primera de esas partes, en la primera de ellas, recomienda leer y escribir mucho. Parece una perogrullada, pero a través de la lectura de otros uno aprende todo esto de las técnicas y los estilos. King, a pesar de lo mucho que dedica a escribir, reconoce que lee unos 75 libros anuales. Y escribe a diario, a menos que esté de viaje o de vacaciones, o mejor dicho, de viaje vacacional. Escribe todas las mañanas, un mínimo de 2 horas, a veces 6 horas, y muy ocasionalmente hace repasos, reescrituras, revisiones por la tarde, incluso por la noche. Esto da lugar a una producción de unas 10 páginas diarias y un libro cada 3 meses, lo cual explica su enorme, lo prolífico que es como autor. Es decir, hay que dedicar un tiempo a la escritura, a la lectura y a la escritura para ser escritor creativo. Lo segundo es el lugar, tener un espacio propio que no tenga distracciones. Tercero, elegir un tema que uno conozca y le guste.
Cuarto, habla de la narración. Dedica 4 páginas que ya mencioné en su día al hablar de la novela Misery a la creación de esta novela. Cómo los personajes cobran vida propia, cómo pasa todo de relato a novela, cómo se inspira para tener la idea, etcétera, etcétera. Y ahí propone un ejercicio de creación literaria. Es el típico, propone un tema bastante tópico de mujer divorciada perseguida por su exmarido. Propone unos toques de ambiente y de argumento previo que luego el aspirante a escritor podría desarrollar. Eso sí, para que no caer en el tópico habitual, propone la originalidad de que se intercambien los sexos de los protagonistas, es decir, sea la mujer criminal o psicópata la que persigue a su exmarido. En la época de publicarse el libro, animó a los lectores a que le escribieran a su página web para analizar los mejores relatos. De hecho, tuvo tanto éxito esta propuesta que años después en su página web indicaba que ya no se enviaran más relatos de este tipo porque ya había leído suficientes. A continuación habla de la descripción o ambiente sensorial, mejor dicho, descripción sensorial de los ambientes. Debe ser lo justo sin abrumar. El diálogo debe ser realista, independientemente de que sea culto o vulgar. La creación de personajes, del mismo modo, deben ser personajes realistas y no tópicos. Después, el octavo capítulo de esta parte se dedica con bastante extensión a las figuras literarias, en las que no entraré. La novena parte habla del tema, que al final es una consecuencia de la trama, son cosas que no hay que confundir, argumento con tema. Y luego el asunto de las revisiones. Él recomienda 3 revisiones de lo escrito y siguiendo una metodología muy particular. La primera versión debe ser revisada en solitario sin que lo lea otra persona. Después hay que dedicar unas 6 semanas a descansar o a escribir otra cosa diferente para que el texto repose y pierda la influencia que se tuvo cuando se escribió. Después ya viene una corrección en la que hay que añadir cosas y sobre todo eliminar, calculando que el 10% de lo que se escribió en la primera versión debe ser eliminado, suele ser eliminado. Y luego ya se puede mostrar a varias personas de nuestra confianza, varias para evitar una sola opinión. Luego el tema de la investigación o documentación, hasta qué punto el autor literario de ficción debe saber sobre la vida real para que la novela sea realista. Pues debe ser lo suficientemente limitado para que sea verosímil, ya que no deja de ser una historia de ficción y algo demasiado fiel a la realidad pues podría perder el toque original e interesante. Después dedica un par de apartados a los aspectos más prácticos, como los seminarios de escritura creativa, en los que reconoce que se aprende poco, pero que uno disfruta mucho porque se ponen en común las ideas de todos y se siente apoyado por compañeros de profesión o afición. Por último, los agentes literarios y las editoriales, que estos son ya consejos más adaptados al mercado norteamericano, pero que se agradecerá cualquier aspirante a escritor a la hora de conseguir apoyo para poder editar. Y tras la ya mencionada, hay otro detalle, sí, tras la ya mencionada, el último capítulo que habla de cómo sobrevivió al accidente y lo superó tanto física como emocionalmente, hay un ejemplo de cómo uno corrige una revisión del texto, que esto lo llama coletilla primera parte, puerta cerrada, puerta abierta. Para ello toma como ejemplo uno de los relatos que más tarde publicaría en la antología Todo es eventual, 1408 o 1408, que se refiere a una habitación de hotel. Toma las 5 primeras páginas como ejemplo y
Y de la primera versión a la segunda muestra cómo ha cambiado el título, el nombre de un personaje, ha eliminado un detalle innecesario, ha añadido otro, ha evitado reiteraciones como se sentó en una de las sillas, ha cambiado el orden de algunas frases, recuerda que los detalles importantes deben aparecer pronto y ha eliminado tópicos, como los puros cubanos que fuma uno de los personajes. Claro, conviene leerlo para apreciarlo mejor. Después se concluye con una lista de libros leídos durante los últimos 4 años, en la que hay autores muy conocidos, hay clásicos, hay autores poco conocidos en España y, por supuesto, hay libros de su mujer, de Tabitha King, que también es escritora. El libro Mientras escribo, pues es muy recomendable, ya que quien no conozca la biografía de Stephen King, pues podrá saber bastantes datos sobre ella. Por cierto, estaría muy bien que algún día se anime a escribir sus memorias, ya que aunque su vida, salvo este desgraciado accidente y los problemas de alcoholismo y drogadicción, no ha sido demasiado literaria, sí interesaría saber cómo ve toda su vida y los aspectos posteriores del último cuarto de siglo, que incluye detalles tales como recibir la medalla al mérito, la medalla de las Bellas Artes de Estados Unidos. Por otro lado, aparte de la biografía, que ya digo queda incompleta y también enfocada al punto de vista literario o al trauma que sufrió recientemente, los consejos que dan para los autores de escritura creativa son también muy útiles. Por lo tanto, aunque King tiene otros libros del género no ficción, ya mencioné sobre crítica cinematográfica, crítica literaria, incluso crónica deportiva, un libro no traducido todavía sobre los Boston Red Sox, su equipo de béisbol. Este es el único que hasta el momento destaco dentro de lo que es la no ficción. Y ya con esto podemos concluir el análisis de hoy y volveremos al tema del relato breve, analizando los destacados de su siguiente libro, que se titula, como ya he dejado caer en este ejercicio que planteaba mientras escribo, Todo es eventual. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.